El sonido del mar no te llega de repente, nada más aterrizar en la isla. No es algo que el pum pum de tu corazón te deje oír con facilidad. El sonido del mar es paciente y va pasando a primer término poco a poco, sin tu prisa. Y a veces, cuando está cerca la noche, te abre la puerta a su mundo, lentamente, hasta que en un instante revela su presencia. Poderoso, dueño y señor de todos los tiempos, de los tiempos grandes de los volcanes y de aquellos más pequeños de la raza de los hombres. Y contemplas cómo, una y otra vez, el mar bate sus olas como garras, arañando para sí la tierra que le pertenece. Al hombre lo que es del hombre, y al mar lo que es del mar. Si algún día el sonido del mar te regala ese instante de lucidez, sabrás que a partir de ese momento, tu visión de la isla será ya diferente. Para siempre. Adentrarse en Lanzarote es como andar sobre la cima de un volcán. Un enorme y silencioso volcán cuya voz se dejó oír por última vez entre el 1 de septiembre de 1730 y el 16 de abril de 1736. Alcorote, Iniguaden, Mazo o Guajarto eran nombres de algunos de los pueblos que yacían bajo mis pies, sepultados por la lava. Hay un punto casi mágico en el Parque Nacional de Timanfaya. Le llaman el Islote de Hilario. Allí, por extrañas relaciones de la mente, imaginaba a Don Quijote acercando con su lanza esos matojos. Veía sus bigotes erizados, su gesto delirante ante aquella grieta infernal, habitada por un dragón que exhalaba enfurecido su aliento de fuego. Porque allí, a apenas 6 metros de la superficie, la temperatura ascendía a más de 360 grados. En las montañas de fuego me preguntaba cómo se desarrollaría la vida en la superficie, encima de aquel magma a partir de la erupción. Me preguntaba por la diferencia entre los habitantes de ayer y los de hoy. Y caí en la cuenta de que ahora la puerta de entrada a la isla ya no era solo a través del mar, de que los nuevos viajeros llegaban a Lanzarote desde el aire, como las gaviotas, y de que yo era otra gaviota. Las caravanas trabajaban con los turistas hasta recién entrada la tarde. Después, camellos y camelleros iniciaban su camino de regreso hasta las Cuadras, en Uga. Un largo recorrido por una senda abierta a través de un terreno totalmente cubierto de afiladas rocas volcánicas al que denominaban, con mucho acierto, Malpaís. Les esperé. Quería hablar con ellos de su trabajo con los camellos y, sobre todo, del cambio que se había producido en sus vidas con la llegada del turismo a la isla. Según decían, su jornada comenzaba a las 5 de la mañana. A las 6 empezaban a cargar. En el verano a unos 60 camellos y en invierno a 30. Después, hacían el recorrido de 1 hora y media hasta el Echadero, en las montañas de fuego, en donde trabajaban con el turismo hasta las 2 o las 4 de la tarde. Otra vez 1 hora y media de vuelta, desensillar los camellos, mandarlos a las Cuadras con la comida y así hasta el día siguiente. Pero si quería saber cosas de antes, tenía que hablar con el jefe, con Pedro Viñoli, el viejo camellero ya retirado del trabajo con los turistas. Los problemas que daba al turista era que luego tenía que tener mucho cuidado con ella porque no comprendía
al tiempo de, por ejemplo, uno que cargaba los camellos para despegar para arriba, pues ellos no comprendían. Muchos se caían del camello, al tiempo de aparecer el camello se caía, que a mí en luego nunca se me cayó ninguno, porque ya estaba la petatilla, yo me ponía por delante, le decía, le ponía las manos, a donde se ponían las manos, para que se agarrara, hasta que se parara el camello. Y luego se parara el camello, pues ya muchos de ellos los amarramos, pues si era gente mayor, ya se amarraba para más seguridad. Me contó cosas curiosas, como que los camellos empezaban a trabajar a los 3 años de edad, pero que iban poco a poco, pues podían salir bravos. Si son bravos, los cogimos con la silla esta, le ponemos la silla y luego le amarramos 2 medios saquitos de arena o de broza. Y lo vamos llevando y trayendo a la montaña hasta que ellos se vayan haciendo. Cuando ellos se van haciendo, que ya está manso, entonces le quitamos los sacos de arena y montamos 2 de los camelleros. No turismo, sino 2 de los camelleros. En el pasado, los viajes se hacían en grupos de 3 camellos, uno para el agua, otro para el equipaje y otro para las mujeres. Por entonces, el camello era una herramienta básica para el agricultor, la media máquina de uno, como decía Viñoli. Esto antiguamente era la media máquina que había, porque hoy hay máquinas, pero en ese entonces no había máquina ninguna. Las máquinas que había eran los camellos, el medio de transporte que había para trabajar en la tierra, para trabajar de transporte, transportando la carga de un sitio a otro. Como no habían coches, pues se transportaba tanto, por ejemplo, el agua, en barrica, que se transportaban camellos, por ejemplo, ahora mismo vendimiando la uva, que es para lagar, que por ejemplo se cargaban los camellos de la aérea y venían directamente aquí a Uca, a las agares que estaban aquí, para moler la uva y hacer el vino. Antes de salir hacia la Jeria, mi siguiente destino, me comentó Viñoli que, de no ser por el turismo, hace tiempo que los camellos habrían desaparecido de la isla. Nunca había visto algo semejante. Grandes campos cubiertos de lava negra, negrísima, desmenuzada, a la que llamaban picón. Aunque decían que el picón era capaz de retener la humedad mucho más que la propia tierra, para mi mirada, acostumbrada a los campos verdes y a los árboles, la imagen de aquel oscuro y enorme paisaje de la Jeria, de aquellos agujeros de donde surgían tortuosos los troncos de las viñas buscando la luz junto a los volcanes, era una visión inquietante. Tras las erupciones, aquellas gentes habían aprendido a cultivar sobre la lava, allanando los campos y cubriéndolos de tierra, estiércol y picón. Vida a partir de la nada. El grifo lo construyó don Ginés de Castro Estevez en 1775. Luego fueron sus descendientes, sus bisnietos, los que vendieron una parte de la hacienda a nuestro tatarabuelo, Gonzalo García Durán. Sin embargo, eso fue en 1850, pero posteriormente, hacia 1880, fue cuando nuestro bisabuelo compró el resto de la finca. Las raíces de la estirpe familiar de Fermín Otamendi, propietario de las bodegas El Grifo, eran unas de las más antiguas de la Jeria. Tras invitarme a probar sus vinos, Fermín me habló de las peculiaridades de los cultivos tradicionales, en forma de herradura, para proteger la planta de los vientos alisios que saltaban desde África hasta la isla. Históricamente se habían realizado aquí vinos un poco de lo llamados generosos. Sin embargo, iniciamos nosotros la elaboración de vinos tranquilos, haciendo unos blancos más ligeros, más afrutados, más un poco de la época. Pudimos realizar incluso las elaboraciones de vinos semisecos. En definitiva, con la uva malvasía iniciamos una nueva elaboración, siempre sin olvidar, por supuesto, los vinos de nuestros mayores, que los seguimos elaborando hoy día, ¿no? Además de buenos caldos, lo que más daban las cepas de la Jeria era trabajo.
el único trabajo en el campo para una sociedad cuyos agricultores repartían hoy sus fuerzas entre la vendimia, la construcción y el turismo. Pero aún quedaban algunos elementos que se resistían al cambio. Elementos como Felipe León, el último tonelero de la isla, al que conocí en su taller de San Bartolomé, donde llegué deseoso de argumentos que me ayudasen a apostar por los viejos toneles de madera, ahora también en extinción. El lugar rebosaba sabor a artesano viejo y a verdad. Le pregunté a Felipe por la antigüedad del taller, pero en la boca del tonelero la explicación más me pareció un acertijo o uno de aquellos ejercicios de matemáticas del colegio al estilo de Juan tiene 20 años, pero tiene doble edad de la que tenía Pedro cuando Juan tenía la mitad de la que Pedro tiene ahora, o algo así. Esto lo tenía mi padre. Mi padre fue a Cuba en el año 17 y vino en el 22 y yo nací en el 23. Así que esto ya está en más de un siglo y mi padre ya tiene 40 años de muerto y se murió de 75. Así que yo empecé a trabajar de 14 años. Entonces, según salí de la escuela, mi padre me puso a ayudarle aquí y hasta la fecha. Me contaba Felipe que lo que siempre escaseó fue la madera, que tenía que traerse de la península. Y recordaba que las mejores eran el roble americano y el castaño portugués. Eran tiempos de mucha actividad en el taller, porque no solo se dedicaban a los toneles, sino también a fabricar otros utensilios propios del trabajo en el campo, como sillas para camellos y burros, o incluso trillos. Tiempos en los que con gofio, patata y pescado había que comer. Esta casa estaba casi sola por aquí. Mi padre tenía lo menos por aquí media faneca de terreno. Y entonces, pues, mi padre era labrador, tenía su labranza. Entonces él tenía dos animales por aquí. No había más casa. Por aquí, junto a esta, no había casa ninguna. Más que esta. Lo que pasa es que ya hoy se ha poblado todo esto, que ya no se conoce. Si aquí viniera cualquiera que fue a Cuba hace 30 años, no conoce el pueblo. Porque fíjese. En las bodegas hacía años que la mayoría de los envases de madera se habían sustituido por los de metal. Quedaba algún trabajo de restauración, como la tapa del tonel que hacía mientras charlábamos. Poca cosa. De cualquier forma, con trabajo o sin él, Felipe prefería quedarse trajinando por allí, o de charla con los amigos de su generación, que iban a verle al taller a pasar el rato. Porque decía, ¿dónde voy a ir? Si voy al bar, ¿me sale más caro? Hombre, antes de que llegaba el mes de julio había trabajo hasta septiembre. Porque, ¿sabes? Primero se vendimiaba la negra y la malvasía, que le decía, y después la gruesa, que es la de Diego, era más tarde. Entonces, primero se arreglaban los envases para eso y después se arreglaban los envases para la otra. No, antes sí había trabajo, pero ya que va. Si algo me quedó claro aquella mañana, fue que era como un milagro que aquel viejo y precioso taller siguiese en pie. Ahora Felipe estaba solo. Había otro tonelero en la isla, pero me dijo que cambió el oficio por el de cartero. Le comenté que por qué no se dedicó él también a repartir cartas, dada la situación del negocio, y Felipe rió de buena gana. Porque usted sabe lo que pasa, que los padres antes, los hijos eran más obedientes con los padres que hoy. Y hacían lo que los padres decían. Y antes el que tenía un oficio era una cosa grande. Que lo miraban, no que lo miraban, más que tenían el medio de vivir diferente que hoy. Porque antes habían padres que tenían 2 o 3 hijos y los tenían en la labranza porque no había donde ir a trabajar. Pero ya hoy es diferente, porque hoy hay la zona turística toda esta da dinero más que lo demás. Sí, eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Teguise.
capital de Lanzarote desde el siglo XV hasta 1847, Teguise fue erigida en el centro de la isla para evitar el ataque de las hordas de piratas que llegaban desde el mar. Aún así sufrió varias invasiones, y la iglesia de Guadalupe, en la plaza del pueblo, construida en 1428, fue incendiada hasta 4 veces. Aquel domingo, rodeado de gentes de todos los rincones del mundo, pensé que quizás fueron sus antepasados, o los míos, quienes estuvieron a punto de hacer desaparecer tan bella ciudad, y que sin embargo ahora más del 80% de la población de la isla dependía del turismo. Son las paradojas de la historia. Recorriendo los mercadillos entre aquella especie de Babel de lenguas y de razas, vinieron a mi cabeza palabras quizás sin mucho sentido, como cambio, desarrollo, equilibrio, historia. Total, que di las gracias a los músicos por la folía y después me perdí, camino abajo, buscando el mar. No sé a quién le oí decir que en Lanzarote te podías encontrar con 3 cosas: la obra de César Manrique, el turismo y nada. Y recuerdo que no solo no me gustó en absoluto esta visión tan simplista de la isla, sino que además era precisamente esa nada lo que más me interesaba en ese momento. A las afueras de Órzola, sin más compañía que la de su padre, su perro y sus gallinas, completamente aislado del mundo exterior, trabajaba Sisto Viñoles, el artesano del timple, un pequeño instrumento de 5 cuerdas, de sonido agudo y alegre, compañero inseparable de isas y folías. Sisto era un gran maestro luthier del timple, reconocido no solo en Lanzarote, sino en todo el archipiélago canario. Si hubiera de hacerse una media, se diría que el número de piezas que salían de sus manos eran de unas 4 o 5 al mes. Pero nunca se sabía, porque Sisto trabajaba con cada instrumento el tiempo que éste le pidiese, sin prisa. Como todos los días, pasaba por delante del taller José Domingo, el pastor poeta, con un pequeño rebaño de cabras que pastaba aquí y allá, con la vana esperanza de encontrar algo de comida debajo de las piedras. Me gustó su planta, con su típica lanza canaria y su mochila, y le pregunté si querría hacer un poema de nuestro encuentro, y aceptó. Pero tuve que dejarle, pues, en el interior del taller, Sisto había reanudado su trabajo y no quería perderme detalle. Me dijo que trabajaba sobre todo con hueso y 2 tipos de madera: moral para la espalda y los aros, y pinsapo para la tapa. Me llamó la atención que utilizase un árbol como el pinsapo, una especie que solo existe en la serranía de Ronda, en Málaga, y en el norte de Marruecos. Después de enseñarme el proceso, comentó que más que hablarme del timple, prefería que yo oyese la voz del instrumento, y me pareció bien.
José Domingo tiene una treintena de cabras que, al verme entrar, empezaron a corretear de un lado para otro, haciendo de rabiar al viejo pastor. Son animales inquietos y desconfiados, y aunque me hubiese gustado tranquilizarlas, no conocía el idioma de las cabras. Lo que más llamaba mi atención era el acento y la musicalidad de la voz del pastor, que según decían, era propia de la zona de Órzola, en donde me encontraba. Así que, deseando oírle cuanto antes, le pregunté que cómo llevaba aquel poema que iba a hacer sobre nuestro encuentro, y él sonrió. Se encuentra en el pueblo de Órzola, en el pueblo donde nací. Quiero darle las gracias por acordarse de mí. Y me preguntaron por mi oficio, y yo por educación, yo he sido criado en el campo y mi oficio es pastor. Y llevo la lanza, llevo el garrote y la munchilla. No, llevo el garrote y la munchilla. No, llevo el garrote y la munchilla también, donde llevo la comida para cuando quiero comer. Y si estaba siempre con las cabras, ¿de dónde sacaba los temas? No, algunos me han dicho, si pasa cualquier caso, me dicen, mira, de ahí se podía sacar algo. Y lo ha intentado. Y otra porque se me ocurre, no es que me lo dicen, sino que se me viene a la cabeza y comienzo a trabajar con ellas y van saliendo. Le pregunté si después las apuntaba en algún sitio, y entonces dijo: No, si yo no sé escribir. Las tengo escritas aquí, en la memoria. Inesperadamente, el viejo pastor daba en la diana de lo que yo buscaba en mis cuadernos de paso: la memoria no escrita. Me quedé pensando en ello, a sabiendas de que todas aquellas reflexiones y trascendencias mías estarían fuera del interés del pastor, preocupado solo por las cosas realmente importantes, como la falta de agua. No, pues el tiempo está cerrado, está nublado, pero es que no quiere llover. Y aquí es lo que estamos todos aclamando, por lo menos los del campo, los que tenemos animales, tierra, es que esto hace falta, que esto está muy seco. Pero no quiere llover, esperando a ver si viene. Pues si no llueve, la leche es poca. No es que no pueden dar los animales leche porque no tienen comida. Se sabe que el pastoreo era la ocupación fundamental de los primeros pobladores de Lanzarote. Existen viejos textos que afirman que los antiguos creían en la inmortalidad, que se reunían en templos situados en cuevas y que hacían sacrificios a los majos, espíritus de sus antepasados, con los cuales se comunicaban a través del humo y a los que veían aparecerse en forma de nubes. Sin embargo, como si la isla hubiese querido ocultar sus secretos, cubriéndolos bajo un manto de fuego y lava, apenas existen evidencias arqueológicas que lo confirmen. Tras las erupciones, las superficies de los ríos de lava se enfriaban, petrificándose, mientras por su interior la lava seguía fluyendo hasta el mar. De esa forma se creaban estos túneles de gran longitud, cuyos techos, por el peso de la roca volcánica, a veces se hundían, formando enormes aberturas en la cueva, denominadas jameos. Y es en estas cuevas y jameos donde aquel pueblo primitivo se refugiaba de los invasores que venían desde el mar en busca de esclavos. Tiempos de los que solo la leyenda tiene noticia. Cuentan que allá por los siglos XIII y XIV,
reinaban en Lanzarote los reyes Zonzamas y Faina. Y cuentan que un navegante, de nombre Martín Ruiz de Avendaño, recaló en la isla y que vivió como invitado en la morada del rey. Y cuentan que a los 9 meses de su partida, la reina Faina dio a luz una niña, la princesa Ico, que creció bajo la mirada recelosa de su pueblo por tener la piel blanca y rubios los cabellos, como aquel invitado del rey. Y que pasaron los años, y tras la muerte de los reyes Zonzamas y Faina, la princesa Ico había de ser nombrada reina, pero el pueblo dudaba de su linaje. Reunido el consejo de los guaires, decide someterla a una prueba que demuestre la realeza de su sangre, la terrible prueba del humo. Ico será encerrada durante 3 días en una cueva, acompañada de 3 doncellas a las que se atarán las manos. Después la estancia se llenará de humo, hasta hacerla totalmente irrespirable. Si pasados 3 días la princesa Ico sobrevive, será esta la prueba irrefutable de su nobleza. Y cuentan que la noche anterior, la vieja Uga, la hechicera, niñera de Ico, visita a escondidas a la asustada princesa para darle 3 esponjas empapadas de agua, con la instrucción de que se ponga sobre los labios una cada día y respire a través de ella, pues de esta forma sobrevivirá. Y así ocurrió, puesto que a los 3 días, mientras yacían sin vida los cuerpos de las 3 doncellas que la acompañaban, la princesa Ico apareció triunfante en la entrada de la cueva, gobernando desde entonces a su pueblo, que con la superación de la prueba del humo ya no dudará de su nobleza. Es una vieja leyenda que me relató Juan Brito, el autor de las esculturas que habéis visto. Una bella leyenda que, de no ser cierta, pensé, sin duda merecería serlo. En cualquier caso, la leyenda de la princesa Ico formaba ya parte de la memoria genética del pueblo, incrustada para siempre en algún lugar de la cadena de su ADN, junto a la imagen de los espíritus de los antepasados, los majos, visibles para los ojos de su corazón. Una memoria aún más evidente para la generación de Eulogio, el maestro cestero, testigo de tiempos que dejaron un pozo que, probablemente, morirá con ellos. Eulogio tenía su taller en Aría. No podía ser de otra forma, puesto que en Aría era prácticamente en el único lugar de toda la isla en donde podía encontrar, y en cantidad, la materia prima para sus cestos, la hoja de palmera. No en vano Aría era conocida como el Valle de las 1000 Palmeras. Y mientras trabajaba en el taller, Eulogio trataba de transmitirme, con paciencia de viejo maestro, el significado de la palmera para la vida de antaño, enseñándome cómo se dividía la hoja para fabricar los 1001 utensilios cotidianos de la vieja sociedad. De ella salía el pírgano para los cestos, la palma ancha para esteras y seretas, la punta para las escobas y la empleita, blanca y finita, con la que las mujeres de la isla de la Graciosa tejían sus delicados sombreros. Y viendo a Eulogio trabajar en aquel cesto, no me atrevía yo a apostar si era más rápido con la palabra o con las manos. Antiguamente, pues era una cosa que se utilizaba pues para todo, ¿no? Porque de la palmera se sacaba pues la cesta, que era la que se usaba mucho para vendimiar. Después se sacaba el cesto, que le decimos, por lo menos yo le digo cesto macho, que es el redondo. Después luego se utilizaba, el cesto se utilizaba pues para, sobre todo para coger fruta, para coger papas. Y después tenía la barqueta,
la barqueta que es la cumplidita, pues lo usaban mucho también las mujeres para ir a la compra y para todas esas cosas, ¿no? Se hacían cestas para las mujeres de la graciosa, para el pescado, y hoy esta cosa que se hace pues se utiliza para cuestión del turismo, casi todo para cuestión del turismo. Se venden muchas cositas para poner pan, para cuestión de papelera, y otros unos ceniceros para colgar en las paredes con un poco de arena adentro y así. No se le da la utilidad que se le daba antes, ¿no? Porque antes no había otra cosa, hasta para la China las carreteras se cargaba con cestas. Y entonces el que tenía 2 o 3 palmeras, pues al año le sacaba rendimiento con él. Situada en la falda del volcán de la Corona, en el norte de la isla, Aría era conocida desde antaño, además de por la belleza de un paisaje teñido por el verde de las palmeras, por ser la sede de los artesanos que trabajaban para todos los campesinos y pescadores de Lanzarote. Pero eso era antes del advenimiento del imperio del caucho, del asfalto y de las gaviotas con travel checks. La palmera pues ha aflojado mucho porque antes pues se estercolaban los arenados y tal, y llovía más que hoy, pues la palmera estaba fuerte. Hoy está todo empastado, pues la mayoría pues están que falta de agua, ¿no? Tanto aquello que la enfermedad que dice que si tiene es la falta de agua que tiene. Y así, eso es lo que hay. Antes de despedirnos, al igual que el camellero, Eulogio reconoció que si aquella artesanía aún seguía existiendo, era gracias al turismo. Y no sabría explicar por qué, pero recuerdo que sentí una especie de vacío. Caminé por las calles de Aría, como buscando respuestas a preguntas no formuladas, y me entró hambre. Pregunté por un lugar tranquilo, en donde comer algo propio de la tierra. Y entonces me hablaron de la casa de Inés. La ropa vieja son los garbanzos, zanahorias, la carne y las papas fritas. Y el pescado lo pongo en orégano, vinagre, 2 horas. Después lo paso por huevos batidos y por pan rallado. Inés era algo muy especial. Con ella te sentías como un invitado, con su humor, su lucidez y sus historias sorprendentes. Porque Inés era conocida en toda la isla como la cocinera de César Manrique. César Manrique lo conocí porque los peones venían a comer aquí cuando empezó a hacer la casa. Y después dice, vamos deprisa que viene César Manrique. Digo, ay, qué ganas tengo de verlo en persona, que no lo veo sino en la tele. Después, al segundo día, aparece César Manrique con su mono. Dice, aquí estoy, doña Inés, en persona. Y después comió, le gustó la comida y siguió comiendo un montón de años. Y siempre le decía yo, digo, usted se muere en el escritorio, siempre allí, como estaba pintando, y tú te mueres en la cocina. Mientras comía con avidez aquel plato de ropa vieja preparado por Inés, ella, sentada a mi lado, evocaba la humanidad del César Manrique que había convertido a Lanzarote en un enorme lienzo. Un lienzo que marcó toda la vida de la isla, especialmente a partir de los años 60, con el desarrollo del turismo y de espacios como los jameos del agua, cuya extraña belleza había cautivado a millones de personas desde entonces. Y siempre respetando el ecosistema, tal como pude ver en los propios jameos, donde habitaba una especie de minúsculos cangrejos ciegos, prácticamente únicos en todo el mundo, que vivían ajenos no solo a los turistas, sino también al desalmado que decidió marcarles con el nada sugerente nombre de Munidopsis polymorpha. La obra de César Manrique contribuyó a que la UNESCO declarara a Lanzarote reserva de la biosfera un año después de su muerte, por accidente de tráfico, en septiembre de 1992. Siempre me decía, porque yo decía, cuando me pregunta qué edad tengo, ay, me da que yo decir, porque soy vieja, y dice, cállate la boca, que a mí me gusta que me pregunten para que sepa que ha vivido mucho. Pero él llegaba aquí, mira, tanto pobres como ricos, comía gente aquí, hasta 20 y pico daba yo de comer antes, cuando él venía, y alguno que veía, que coma aquí conmigo, que coma aquí conmigo.
Venían las millonarias, venía tanta gente, y pues, Me acuerdo que Dolores Pradera estaba comiendo moras, que cogí moras, no sé lo que son moras, ¿verdad? Se manchan los pantalones blancos todos. Y dice, ay, ahora que me tengo que embarcar. Y después le di una mora verde. Y digo, si piensas que tengo pena, no tengo pena, maldita, que la mancha de la mora con otra verde se quita. Y lo apuntó en un papel para llevarlo para allá. Es lo que yo le di. Y con la mora verde se le quitó. Aunque en las paredes de la casa de Inés había fotos de famosos de casi todas las artes, el lugar preeminente era siempre para César Manrique. Era muy bueno, tan cariñoso siempre que venía. Cuando se iba me daba un besito, adiós guapa, digo, acertate. No quería que le hiciera don ni por nada. Tú dime primo, dime César, pero don César no me digas nunca. Y no se lo dije. Me gustaba tanto el frangollo, ¿no sabes lo que es frangollo? Con el millo molido, con harina. Después se le ponía manteca o mantequilla y después se le ponía azúcar. Eso le gustaba a él mucho. La última fase de mi viaje era el archipiélago Chinijo, un grupo de pequeñas islas situadas al norte de Lanzarote. El barco, llamado el Graciosero, era el medio de transporte de pasajeros entre el puerto de Órzola y La Graciosa, la única isla habitada. Pero ahora hacía una excepción, ya que trasladaba a Agustín Pallarés hasta La Alegranza. Agustín Pallarés había sido el último farero, o farista, como él rectificaba siempre, del solitario faro de La Alegranza. Para Agustín Pallarés, aquel viaje, además de un reencuentro con La Alegranza, era también la puerta de acceso al recuerdo de su padre, también torrero de faro, primero en ser destinado a aquel lugar tan alejado de la civilización, después de finalizada la Guerra Civil Española. Por cuestiones políticas lo habían metido en el campo de concentración y luego pues salió y por consejo del ingeniero jefe de obras públicas, que dependían entonces de él los faros, le aconsejó a mi padre, una vez salido del campo de concentración, que se metiera en un sitio que no estuviera próximo a gente, autoridades y cosas de eso, ¿no? Y lo enviaron a La Alegranza. Recuerdo cómo por el camino Agustín le hablaba a su nieto de la isla, siempre de forma apasionada, de sus 3 volcanes, de las aves migratorias que allí anidaban, de la pardela cenicienta o del jincho, de los conejos salvajes, de los gatos asilvestrados y de todo lo que aprendió en La Alegranza. Porque Agustín era un autodidacta. En la soledad de la isla, además de aprender francés e inglés, se convirtió en un investigador reconocido dentro y fuera del archipiélago canario por sus escritos sobre botánica, toponimia e historia. Yo llegué aquí a los 8 años, procedente del Faro de Arinaga, en Gran Canaria, que mi padre era farista. Llegué aquí con mis hermanos, con toda la familia, y nos adaptamos perfectamente a la vida esta en plena naturaleza. Mis padres eran muy aficionados a los libros y tenía una cantidad de libros asombrosos. No solamente libros de literatura. Me acuerdo, por ejemplo, los libros, las novelas de Julio Verne, casi todas me las leí en esa época, porque debo decir que llegué a los 8 años, pero estuve aquí hasta los 15 años, de manera que nos pasamos aquí 7 años casi seguidos, sin salir apenas. Novelas de Walter Scott, La isla misteriosa de Stevenson, novelas de Salgari, es decir, novelas estas de aventura que para la edad esa pues eran muy atractivas, ¿no? Los primeros 7 años transcurrieron entre 1937 y 1944. Después volvería, ya de mayor, a ocupar el mismo puesto que dejara su padre. Cuando llegamos, las señales
de emergencia, cuando ocurría un caso serio, grave, pues se hacían haciendo una hoguera en la falda de la montaña que está aquí al sur de la isla, y si era de día pues veían el humo, y si era de noche pues veían las llamas, la gente de la Graciosa. Pero ya posteriormente, a principios de los años 60 me parece que fue, ya se instaló una estación radiofónica en la isla, aquí en el Faro concretamente, y entonces pues nos valíamos de esa estación. En aquellos años, su vida se desenvolvía a lo largo de los 10 kilómetros cuadrados de superficie de la isla, de los que solo uno pertenecía al propio Faro. El resto era, y seguía siendo, propiedad de un hacendado, que ni siquiera vivía allí. Ya de mayor, el trabajo en el Faro se lo repartían 2 torreros, en turnos de 4 meses, en los que las únicas personas a las que Agustín veía eran su familia, la de la ordenanza que trabajaba con él y la del guarda. 3 familias para toda una isla. El torrero que estaba de turno, más la familia de la ordenanza, y luego en el otro extremo de la isla residía el colono, que era el señor que se ocupaba de cuidar la isla. Tenía un ganado de cabras, de más de 100 cabras, cultivaba cebada, a veces millo, maíz, millo decimos aquí en las islas, en fin, cosas de esas. Recuerdo que de improviso surgió algo que pareció iluminar la cara de Agustín Pallarés. Algo casi mágico, que fue capaz hace mucho tiempo de romper la rutina de aquella solitaria vida casi épica en la Alegranza. Yo me acuerdo precisamente en una ocasión en que se veía el mar como si fuera un prado lleno parecían flores, de cajas de todos los colores, y eran cajas de tabaco que habían tirado, según nos enteramos luego más tarde, por lo visto una lancha rápida que llevaba contrabando, o un barco que llevaba contrabando, mejor dicho, una lancha rápida parece ser que lo fue persiguiendo, y antes de que lo cogieran tiraron todo eso al mar. No sé si fue su última frase antes de despedirnos, o simplemente la que dejó una huella más profunda en mi memoria, pero el caso es que aún resuena en mis oídos la voz de Agustín Pallarés, diciendo algo que bien podría simbolizar toda su vida. Me dijo: he sido la única persona que ha subido a todas las montañas de Lanzarote. Y le creí. Me contaron que antaño las gentes de la Graciosa recorrían la cara norte de la isla para recoger el pequeño maná que llegaba del mar, como maderas preciosas, barricas de ron, alpacas de caucho, paquetes de mantequilla amarillita y hasta botellas con mensajes. Lo llamaban costear. Costeando por las playas solitarias de la Graciosa, yo no encontré ninguna de esas cosas, pero sí nuevas historias y leyendas. Incluso me pareció ver, en una solitaria y enorme playa blanca, frente a Montaña Clara, a la mismísima princesa Ico jugando con las olas. Hay otra playa, en la falda de la Montaña Amarilla, en donde está la Cueva Hospital. Es un lugar que tiene algo mágico, en el que se han encontrado dedales, hilo viejo y agujas, además de restos de enterramientos por los alrededores. Y es que dicen que los antiguos pobladores llevaban a la Cueva Hospital a los viejos moribundos y a los enfermos para no contagiar al resto de los habitantes, y que las mujeres se sentaban junto a ellos a coser y a esperar. En la Graciosa, separada de Lanzarote por una franja de mar llamada El Río, había 2 pueblos: Pedro Barba, prácticamente deshabitado, y Caleta de Sebo. Y no sé si es porque antes los hombres marchaban durante meses al mar y las mujeres tenían que hacerse cargo de todo, pero el caso es que era un mundo controlado por mujeres. Y si alguien lo dudaba, no tenía más que hablar con Margarona. Soy nacida en la isla de la Graciosa, aquí. Aquí me parió mi madre y aquí estoy, con 55 años arriba. Ahora, debido a las restricciones impuestas en el archipiélago Chinijo, tras ser declarado reserva de la biosfera,
La pesca había aflojado, pero las mujeres seguían mandando en la pequeña isla. Yo me acuerdo cuando yo iba al colegio, la mitad de las veces ni iba, si no me cogía una caña me iba a pescar la punta del muelle. Aquí hay quien tenga matrícula, yo también tengo otra, una matrícula que le dicen para enrolar en los barcos. Yo estuve enrolada en el mío y aquí en La Graciosa hay mucha gente que está enrolada en los barquillos. Son patrones también mujeres, que les gusta. Margarona tenía una pequeña tienda en donde atendía los asuntos de La Graciosa. El papel mío es todo. Si hay alguna enfermedad, el médico, pues bueno, también cuenta conmigo para llamar a la ambulancia cuando él no tiene contacto con ellos. Llamamos también cuando no puede salir el barco de aquí a Úrsula a trasladarlo, llamar el helicóptero para que venga y movimientos para todo, lo que haga falta. Cuando no hay agua, llamar para qué es lo que pasa. Cuando no hay luz, qué es lo que pasa, porque se marchó. Ya no tenemos problemas porque el año pasado tuvimos que comer las uvas al oscuro, pero ya no va a ocurrir porque tenemos un grupo que me costó trabajo para ponerlo aquí y ya lo tenemos. Además de Margarona estaban otras mujeres, como Enriqueta, la de la pensión Enriqueta. Un lugar donde podías mantener una agradable conversación con Marcial Luis, marido de Enriqueta, ya jubilado, quien me decía que si el día que se muriese le hacían una parranda, se levantaba. En la casa de Enriqueta también podías alquilar uno de los pocos coches que hay en todo el pueblo, que aún conserva sus preciosas y blancas calles de arena sin asfaltar. Pero lo que yo más quería era conocer historias de la vida de antes, y quién mejor que las mujeres para contármela. El hombre trabajaba muy duro porque se iba al mar. La mujer se quedaba en la casa con los quehaceres de la casa y aparte atender el pescado. Y cuando cogían menudos como los sartes, los chinchorros que llamaban aquí, porque la mujer tenía que desjucharlo, lavarlo, tenderlo, recogerlo, y antes de recogerlo tenía que darle una vuelta en el tendero, y todo eso era trabajo de la mujer, así que el trabajo aquí era compartido. A Dolores la conocí una tarde en casa de Agustina, con la que se reúne para tejer la empleita sacada de la hoja de palma y a hacer sombreros. Para guisar la comida teníamos que ir a buscar la leña a donde la consiguiéramos. Si íbamos a buscar la leña, guisábamos la comida, comíamos, después íbamos a mariscar, a coger marisco, lo traíamos, lo guisábamos, lo poníamos donde teníamos que ponerlo, para el día siguiente ir otra vez risco arriba. Con aquello comprábamos el risco. Lo que teníamos que comprar de comida para la casa. El impresionante risco de Famara, en Lanzarote, desde donde puede verse el archipiélago chinijo en su totalidad, era un elemento básico en la historia de estas mujeres. Porque antes, en La Graciosa, no tenían nada. Y toda su vida dependía de que las mujeres, cada día, atravesasen en un barquito el río y después ascendiesen por el risco para vender o canjear en haría cualquier cosa que sacaran de la mar o de costear por gofio, harina o azúcar, y así otra vez en risco abajo con la carga, hasta el día siguiente. Y a llegar con todo aquello mojado, que hoy nos extrañamos de lo que vemos en la tele ahí en esos sitios tan que nos vemos desnuditos, nos vemos con los saquitos a cuestas, los moritos y todo, y lo nuestro fue igual que los moros. Es que todavía no lo hemos reconocido bien, pero lo que se ve en la tele es verdadero a lo que nosotros pasemos. En aquellos tiempos los hijos pequeños también trabajaban. Con apenas 9 años los niños se iban al mar y las niñas a mariscar, como contaba Inocencia. Mi madre y otras como el estilo de mi madre iban embarazadas y llevaban una cesta o un saco a la cabeza y luego llevaban hasta a veces los niños ya nacidos con un delantal atado aquí y después las puntas se las ataban al cuello y allí llevaban al niño para poderse levantar el saco, la cesta para aliviarse la cabeza. Así que aquí pasamos, aquí no teníamos iglesia, no teníamos cementerio, no teníamos aguadas con que recoger el agua, no teníamos muelle, no teníamos nada.
Los zombies se marchaban a la costa a pescar a Cabo Blanco y las mujeres nos quedábamos aquí. 9 meses, hasta 9 meses estaba. Mi hija, la mayor, no la conoció el padre. La quedé embarazada cuando se marchó por la costa, nació la niña, tenía la niña un mes y él se venía. Yo le daba a uno hasta vergüenza cuando venían los maridos, le parecía a uno que era el novio. Porque es verdad, tanto tiempo sin verlos, ay Dios. Aquella última tarde en Lanzarote, mientras escribía en mi cuaderno de paso, recuerdo que pensé que era imposible recordarlo todo, que muchas cosas quedarían fuera. Pero no me importaba, porque he aprendido que hay sabores que tardan en aflorar al paladar, como los buenos vinos. Y mientras esperaba la puesta de sol, pensé que había algo que relacionaba al mar con el cielo y con la isla. Algo que tenía que ver con el paso del tiempo, como si el mismo mar fuese el pasado, con sus viejas historias de barcos y de piratas, y el futuro llegase desde el aire volando, como las gaviotas. Una nueva fórmula de cambio, que ya estaba afectando a toda aquella isla y a sus pobladores, que corrían hacia el futuro haciendo malabarismos con la historia, la necesidad y el equilibrio. Y el sonido del mar seguía yendo y viniendo incesante, como un mantra, arrastrándome a su mundo sin palabras, hacia adentro, al lugar en donde aprendes a escuchar, entre ola y ola, los silencios.